Nuevamente buenos días a todos. ¿Cómo has estado esta semana? ¿Bien? ¿Cómo nos ha ido con los temas de las últimas semanas? Ahí vamos, ¿verdad? Algunos sienten como que es subida empinada, otros sienten como de bajada, que ya no sabes de dónde agarrarte. Pero bueno, han sido temas que creo que de alguna o de otra manera, aunque son un poquito complejos, pues son de bendición. Finalmente es palabra de Dios. Lo único que nos resta a nosotros es acomodar cada una de estas verdades, ya sea nuestra experiencia o, si no es la experiencia presente, pues sí pueda ser generadora de criterio espiritual en estos temas que estamos considerando. Hoy vamos a cerrar el capítulo 7 ya, igualmente, ¿verdad?, de intenso que los tres anteriores, pero con sus particularidades, y ya finalmente sí con con un cierre, discúlpame que repito otra vez, ¿no? Pero es con un cierre que ya nos hace concluir con estos temas. Ya a partir de la próxima semana, capítulo 8, la temática va a cambiar. Esta última sección es una sección la más extensa de las tres anteriores, porque abarca desde el verso 25 hasta el verso 40. Hay muchas cosas en las que no nos vamos a detener a revisar con detalle, porque creo que se explican por sí solas, son más que claras. Si tú ya durante la semana estuviste leyendo esta porción, pues ya tienes una idea más o menos de lo que hoy vamos a considerar. En esta temática que hemos desarrollado las últimas semanas, hoy la cuarta, que la hemos definido como matrimonio y soltería, pues es todo lo que hemos revisado. Se deriva a partir de ahí, de la perspectiva del matrimonio o de la soltería. Hoy hablaremos de las motivaciones en una y en otra. Pero para revisar esta sección, creo que es muy importante que podamos comprender, o para comprender más bien el sentido correcto de esta sección, es necesario que nos ubiquemos en el pensamiento del apóstol Pablo, que es el escritor, ¿verdad?, de esta carta, para que podamos comprender el sentido que él le va a dar a los consejos que va a transmitir o que va a emitir. Si no aterrizamos en nuestros corazones, o si no tenemos este contexto en cuanto a su pensamiento, hay cosas que pudiéramos considerar que no tienen mucho sentido, o incluso que pudieran llegar a contraponerse a principios que Dios estableció, como en este caso, que el matrimonio, ¿verdad?, es algo que Dios instituye, que es algo bueno, que es algo honroso. No es bueno que el hombre esté solo, área ayuda idónea, cosas de las que hemos ya revisado. Y de repente Pablo levanta la mano y dice, no, pero la soltería es mejor. Hay un contexto detrás de todo esto, y es lo que nosotros necesitamos hoy revisar y considerar para no malinterpretar los consejos, las disposiciones que Pablo pone delante de nosotros. Es decir, entender la profundidad del consejo que ha de emitir para nosotros. Porque como dice el último versículo que vamos a considerar, el verso 40, no es obviamente un mandato, no es una prescripción, no es algo que el Señor me envía a decirles, pero, dice él, esos consejos que los doy a partir, ¿verdad?, no solo de la sabiduría que he recibido de parte del Señor, en su misericordia y en su gracia, sino que también considero tener el Espíritu de Dios, dice, y por eso puedo darles estas recomendaciones. Así que, a manera como de preámbulo, no buscará desacreditar el matrimonio. Vamos quitándonos tal vez eso de nuestra mente, que lo que Pablo está buscando al promover la soltería es que desacredita el matrimonio, ni al caso. No por lo que ya hemos visto anteriormente, ni tampoco por lo que vemos en otros escritos de Pablo, donde habla del matrimonio como algo que Dios provee y en lo cual cada uno de los que están en una relación matrimonial, ¿verdad?, desarrollan honrando al Señor. Pero sí es muy evidente la tendencia de Pablo hacia la recomendación de ser soltero es lo mejor, ¿no? Lo vimos en el verso 7. Ahí en el verso 7 dijo, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Y luego nos lo reafirmó en el verso 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar
tal como yo. No significa esto, como lo veremos en esta sección, porque en esta sección vuelve otra vez a reafirmar la misma idea, no significa que prioriza la soltería por motivos puramente carnales o por una perspectiva terrenal. Eso es a las conclusiones a las que llegaremos el día de hoy. El objetivo de Pablo al escribir en esta porción la recomendación a la soltería es para reenfocarnos y para darnos una perspectiva superior en cuanto a las ventajas que tiene una persona creyente, y eso hay que subrayarlo bien, una persona creyente que decide mantenerse en este estado civil de soltería. En pocas palabras, si alguno aquí decidiera por permanecer soltero el resto de su vida, bueno, solamente es que ubiques que las motivaciones detrás no sean motivaciones vanas. No. Yo, como dijo Pablo, yo soltero. ¿Pero por qué? Pues es que hay que disfrutar la vida. ¿Para qué me meto en broncas? Son justificaciones vanas que tienen que ver más por un estado en el que yo no quiero batallar con un viejo gruñón o yo no quiero batallar con una vieja histérica y entonces me quedo soltero. ¿Para qué sufro? Esas son justificaciones vanas y obviamente nos vamos a colgar del cable de, bueno, es que Pablo lo recomendó. Si Pablo recomienda la soltería, tiene otro tipo de argumentos y tiene otro tipo de razones para que una persona creyente decida permanecer en un estado así, de soltero. Así que indistintamente de que seas soltero, de que seas viudo o viuda, de que seas casado, de que estés divorciado, de cualquiera que sea tu condición, tu estado civil, el tema de hoy es un tema igual que los tres anteriores, es un tema para todos. Todos vamos a tener mucho que aprender. Bueno, recordarás, como vimos en las sesiones anteriores, todo el capítulo 7 son respuestas de Pablo a algunas preguntas que los corintios hicieron. Y yo, pues igual que las otras, formulé alguna pregunta que es la posible pregunta en la que deriva esta su respuesta. Y mi pregunta más o menos pudiera sonar así. Pablo, nos hablaste en su momento de que la soltería es el estado ideal. Yo suponiendo que Pablo ya les había hablado en otros momentos acerca de esto, ¿no? Dice, pero algunas jóvenes y viudas quieren casarse. ¿Por qué es preferible que sigan solteras si el matrimonio es honroso ante Dios? Entonces suponte que hicieron la carta con esta pregunta, se la mandaron y entonces derivará en la respuesta de hoy. Yo acá pensando en todo eso, dije igual y ya en Corinto ya hasta había un sindicato de solteras, se estaban rebelando porque tal vez en la iglesia estaban diciendo, hey, es que Pablo nos enseñó la última vez que estuvo acá que mejor nos quedemos como él, y había tres docenas que estaban así como que, oye, se me está pasando el tren y ¿qué onda con esta enseñanza? ¿De dónde? Y entonces quizás de ahí, ¿verdad?, envían esta pregunta. Ahora en el verso 25, vamos a entrar ya de lleno al verso 25 del capítulo 7, y para quienes traigan sus Biblias, yo sé que hemos puesto los últimos meses las porciones que estamos leyendo, las ponemos en pantalla, pero si traes tu Biblia, ábrela de todas maneras, o si estás tomando notas, no dejes de tomar notas, porque hay algunas cosas en las que sí quiero invitarte a que subrayes, a que anotes por ahí, que se te queden bien presentes, que están ahí en el texto, pero que son dignas de resaltar para que podamos llegar a unas buenas conclusiones el día de hoy en este sentido. Dice el verso 25, ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas observa lo siguiente, no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Y eso es como la semana pasada, igual te decía, el punto de partida de toda la argumentación es, bueno, aquí no hay un mandato, aquí simplemente doy recomendaciones, doy consejos. No todo lo que hacemos en la vida cristiana, lo que es mejor en nuestra vida cristiana, se fundamenta en una prescripción, o sea, en una orden. No todo es una orden. Como la semana pasada te dije, yo espero que lo hayas interpretado esto que te mencioné o que lo hayas tomado de la manera adecuada, que la Biblia no tiene las respuestas a todas las preguntas específicas de la vida, pero sí tiene todos los principios para entonces extraer las respuestas a todas las preguntas de la vida. En ese sentido es lo mismo. Aquí la Escritura o Pablo nos va a dar la libertad, o les da más bien la libertad a los solteros,
de permanecer en ese estado, pero no es una imposición, no es, aquí somos cristianos y aquí ya nadie se casa. No, no es esa la idea, porque hay libertad de elegir cualquiera de las dos, sea que quieras casarte, sea que quieras permanecer soltero, pero lo mejor siempre es buscar el consejo. Por eso lo que Pablo está otorgándonos el día de hoy, o la escritura a través de él, es consejo, es recomendación, basado en argumentos, no solamente en lo recomiendo porque yo soy soltero, dijera él. Él es soltero por una razón y nos transmite también cuáles son sus razones para mantenerse en ese estado. Así que lo ideal siempre es buscar el consejo sabio, ya sea para que te cases o para que permanezcas siendo soltero, porque Dios sigue hablando y te puede hablar a través de personas. La argumentación que va a desarrollar del verso 26 hasta el verso 40 la vamos a dividir en solamente dos secciones. La primera es una sección un poquito extensa, en la segunda sección vamos a acotar muchas cosas. Te digo esto para que no empieces a tomar tiempo y dices, híjole, ya lleva media hora con la primera sección y todavía falta la segunda. La segunda es cortita, permíteme en la primera extenderme lo necesario. En la primera sección nos va a hablar a todos, casados o solteros, indistintamente. Es una recomendación, es una argumentación válida para todos. La segunda sí tiene un énfasis y un enfoque más en directamente los que están en un estado de soltería o de viudez. Vamos a la primera sección. Esta primera sección que está de los versos 26 al 31. En esta primera le he llamado yo una perspectiva superior. Comienza Pablo a darnos argumentaciones válidas de por qué sí, por qué no. Si estás casado, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Cómo debes mantenerte? Si estás soltero, ¿qué es lo que debes hacer y cómo debes mantenerte también? En esta perspectiva superior hay 4 declaraciones que nos van a ayudar a identificar cuál es la forma en la que Pablo ve la vida. A partir de cómo él ve la vida, de su cosmovisión, obviamente en aspectos espirituales, es a partir de ahí que él emite estos consejos y estas recomendaciones. Son la base de su argumentación. Las he puesto en letra mayúscula, por eso te decía, si tienes tu Biblia, quiero pedirte las subrayes, o si traes tus notas, que las escribas. Son 4 declaraciones que están entre los versos 26 y los versos 31, y te repito, ahí en pantalla están en mayúscula. Después vamos a regresar a revisar el texto, pero quiero que observes simplemente estas 4 declaraciones para que podamos identificar lo que hay, esta cosmovisión de Pablo a partir de la cual nos va a aconsejar. Dice el verso 26, ayúdame a leer lo que está en mayúsculas, mejor, así para que no te duermas. Debido a la crisis actual, ya continúo yo leyendo, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Dijimos que lo íbamos a leer juntos, lo que estaba en mayúsculas. Va de nuevo. Los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues pronto desaparecerán. Creo que hay algo que es muy evidente en esta sección que nos ayuda a identificar algo en la mente y en el corazón de Pablo que va más allá de que si lo mejor es seguir soltero o no está bien, no que no esté bien, pero eso de casarse como que considéralo. Los argumentos de Pablo están en un plano que tiene que ver o que apunta desde su perspectiva al inminente regreso de Cristo. A partir de ahí es de donde él emite su recomendación. Y vamos a revisar una por una, si me lo permites. La primera, que la vimos en el verso 26, dice, debido a la crisis actual. Y aquí quiero hacer la observación en lo siguiente. No está Pablo hablando de cualquier tipo de crisis o las crisis comunes
que enfrentamos como sociedad, como mundo, porque las crisis están siempre. Los problemas económicos, siempre. No es una referencia a lo común de la crisis en la vida del ser humano desde el principio y hasta el día de hoy. La nueva... es que déjame tranquilizarme, estoy corriendo. ¿Va? Si se nota, ¿va? 1, 2, 3. La Nueva Biblia de las Américas traduce crisis actual como crisis inminente. Crisis inminente significa algo que está a punto de suceder o de ocurrir pronto. La Reina Valera, quienes tienen su Biblia Reina Valera por ahí, lo traduce como apremiante, que implica algo que es urgente, que es necesario atender, que requiere atención inmediata. En otras palabras, esta crisis que tenemos por delante, de la cual Pablo está haciendo referencia, no es otra cosa sino aquello que Cristo definió en Mateo capítulo 24 como el tiempo de tribulación previo a su regreso. Vamos a armar el rompecabezas con sus 4 declaraciones para que observes que lo que Pablo tiene en mente y a partir de lo cual argumenta su recomendación de mejor permanezcan solteros, es porque Pablo considera que el tiempo del fin está a la vuelta de la esquina. Y entonces ve, como en Mateo 24 el Señor mismo dijo, que los tiempos finales serían tiempos muy, muy difíciles. A eso es a lo que él se refiere con crisis actual, o mejor dicho, la inminente crisis o inevitable crisis que tenemos por delante. La segunda declaración que vimos en el verso 28 en mayúsculas es: en este tiempo tendrán problemas. ¿En este tiempo cuál? En este tiempo de crisis inminente, dice, tendrán problemas. Literalmente, aunque la traducción en la Nueva Traducción Viviente es así, tal cual, en este tiempo tendrán problemas, literalmente significa tendrán aflicción en la carne. Y aflicción en la carne no se refiere a los problemas comunes del matrimonio. Pablo no está en un sentido así superfluo diciendo, no, yo lo que quiero es evitarte los dolores de cabeza que tiene la vida matrimonial. Honestamente, yo no me imagino a Pablo, un hombre con una espiritualidad elevada, no recomendar el matrimonio, pues para que te evites broncas, para que no tengas que batallar con la menopausia de tu mujer, o para que no tengas que estarte consumiendo por la andropausia de tu marido. Honestamente, si ese fuera el consejo de Pablo, creo que sería un consejo vano, ¿o no? Sin embargo, está hablando de la aflicción en la carne propia de esta inminente crisis que está por delante. En mismo Mateo 24, que te recomiendo leas en casa, en los versos 19 al 21, tal vez es lo que está en la mente de Pablo cuando se refiere a lo que quiero es, en este tiempo de aflicción inminente, dice, tendrán aflicción en la carne. Dice el verso 19 de Mateo 24, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. No me voy a detener en esto que te voy a decir porque respeto, te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, respeto muchísimo la postura que cada uno tenga en cuanto a que si la iglesia pasa la tribulación o no la pasa. Lo que creamos honestamente es indistinto porque va a pasar como tenga que pasar. Pero siempre invito a leer Mateo 24. Cuando Jesús habla con las personas con las que está hablando, es con sus discípulos. Y obviamente le habla a la iglesia que viene detrás de ellos a lo largo de los siglos, y para esa última generación de creyentes, tal vez seamos nosotros, tal vez no, van a pasar por momentos así, por una crisis así. No está hablando de, pues hay de aquellos que no fueron salvos, pues pasarán por tribulación. No, le está le está hablando a la iglesia. Pero cierro el paréntesis. Tal vez es lo que está en la mente del apóstol cuando dijo,
en ese tiempo de aflicción inminente tendrán aflicción en la carne. La tercera declaración, la del verso 29, dice, y el tiempo que queda es muy breve. Literalmente es, el tiempo ha sido acortado. La mente y el corazón de Pablo estaba en cuenta regresiva. Pablo estaba ya con su reloj viendo simplemente que ya iban a dar las 12. Y me llama la atención, digo, yo he tenido muchas pláticas con quienes tienen una postura un poquito más radical, ahorita te voy a hablar de ello, en cuanto a que ya es el fin, y ya es el fin, y ya es el fin. Quienes tienen esa postura un poco más radical, viven literalmente con el reloj, es que ya van a dar las 12, ya van a dar las 12, Cristo ya está a las puertas. Pablo era uno de ellos. Pablo mantenía esta expectativa de que Cristo estaba a la vuelta y el tiempo, por lo tanto, el tiempo era muy corto. Fíjate, mientras vamos armando todo esto, vamos entendiendo poco a poco por qué pues para el tema de matrimonio, de soltería, pues es lo de menos. Bueno, ahorita vamos a llegar allá. La cuarta declaración, verso 31, y creo que es como el cierre de estas 4 verdades, dice, este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Esta declaración obviamente no es un testimonio privativo de Pablo, es el testimonio de la Escritura del principio hasta el final. Y eso creo que todos lo tenemos claro, indistintamente si tu postura es radical o es moderada en cuanto al retorno del Señor o al inminente retorno de Cristo. Todos sabemos que este mundo va a acabar. Incluso aquellos que no son creyentes tienen esta convicción de que esto en algún momento, en algún punto, va a terminar. Ahora, nos estamos sumergiendo en la mente del apóstol Pablo. Y tal vez ya te está pasando a ti en la tuya el hecho de, pues él pensaba que Cristo ya estaba a la vuelta, recomendaba que no se casen porque ya Cristo viene, ya pasaron 2000 años. Entonces no andaba tan así como que espiritual andaba el hermano, pues como que no. Bueno, en ese sentido, pienso yo, cuando Jesús habló en Mateo 24, de que el creyente debe estar expectante de su regreso, no lo dijo solamente para la última generación. Esto debe estar en el corazón de todo creyente, aún faltaran 1000 años para que Cristo vuelva. La expectación en un creyente que ama a Dios debe estar viva siempre y todo el tiempo, como si fuese yo la última generación, aún que no lo sea. Si yo estuviera seguro hoy de que no soy la última generación de creyentes y yo dijera, pues no soy de la última generación, entonces me puedo relajar, la parábola de las 10 vírgenes queda adecuada para alguien que pensara de esa manera. Pero a alguien que está preparado para el regreso del Señor, o que tendría que estar, en este caso todo creyente, que tendría que estar expectante y esperando que Cristo vuelva otra vez, aun cuando supiera y estuviera convencido que no es la última generación, debería estar alerta y expectante como si lo fuera. Así que Pablo da por hecho, porque su postura es esta, que él es uno de los que vería al Señor volver. Déjame ofrecerte en ese sentido lo que considero yo 3 posturas, por lo menos hay 3 posturas que definen o describen la perspectiva de cada creyente o de los creyentes en cuanto al regreso de Cristo y el final de los tiempos. Y la primera es esta, la de un radical, así le llamo yo. Y el radical piensa que ya, o sea, él va a ver al Señor volver. Es aquel que está convencido que lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Irán y la guerra con Israel, ya son las señales evidentes de que Cristo está a la puerta. Hay noticias de verdad cada día que no dejan de alarmar, y aún hasta los que tal vez no somos tan radicales, sí tendríamos como que estar alerta. Pero pues yo, como de repente le he dicho a algunos,
Pues si regresamos el tiempo, hace 80 años, 70 años, Segunda Guerra Mundial, si tú y yo hubiéramos vivido, es lo que yo a veces les argumento, si tú hubiéramos vivido en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente yo habría sido el primero en decir que Hitler era el anticristo y que, ¿verdad?, este genocidio del pueblo judío pues eran las señales descritas ahí en Apocalipsis y en el libro de Daniel. Todo habría encajado perfecto, pero bueno, ya pasó y ya hemos circulado otros 80 años y esa es mi postura, Pues podemos circular otros 100 con un montón de problemas más y situaciones más, y Cristo tal vez no vuelva. Pero el punto no es si tarda o si viene, es cuán expectantes estamos nosotros como creyentes de que Cristo vuelve pronto. Pero Pablo era un radical. En ese sentido, para quienes son radicales, no te sientas así como que raro. Pablo era radical también. Mira, en el verso 20 del capítulo 3 de Filipenses, fíjate, su expectativa constante se demuestra aquí. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esa es la expectativa constante que había en el corazón de Pablo y que debe haber en cualquiera de nosotros. Luego en Tito, capítulo 2, versos 12 y 13, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no solo eso, Pablo estaba seguro que él era de esa última generación de creyentes. En el capítulo 4, verso 17 de Primera de Tesalonicenses, de hecho te recomiendo leer 3 versículos antes hasta el verso 18 para que veas en esta forma en la que se expresa. Él da por hecho que él vería al Señor volver. Dice, luego cuando junto con ellos, es decir, los que ya se hayan muerto, porque él no consideraba que moriría sin antes ver al Señor volver, dice, nosotros los que todavía sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Esta era la postura que Pablo tenía, una postura radical. Y sabes, a lo largo de los últimos 2000 años ha habido un montón, miles y miles y miles de creyentes que mantienen una postura radical y mira, bien, no hay nada malo en ello. Lo único malo es cuando le pones fecha. Ya cuando empiezan que va a venir el 24 de diciembre, justo en la Navidad, así que no hagan pavo ni nada, porque ese día viene el Señor. Ya ahí ya empezamos mal. Pero si tú eres de los que creen que todos los eventos actuales están ya enmarcados en el final de los tiempos y que Cristo va a volver antes de que cuelgues los guaraches, está bien. Ningún problema hay en ello, porque eso hace que tu corazón se mantenga despierto, activo y haciendo lo que tiene que hacer. La segunda postura es una postura, yo le llamo moderada. ¿Moderada en qué sentido? No quiero con esto moderada decir como que relajada de más, no, ese es el tercero. El moderado es aquel que sabe que Cristo viene pronto, pero podría demorar más de lo que creemos. Puede faltar nada o puede faltar mucho. Pero indistintamente, ya te lo dije hace un momento, que faltara mucho, el que tiene una postura moderada aún anhela el regreso del Señor. Ama la idea de que Cristo vuelva pronto. Está listo, está preparado. Porque sabe que si Cristo no vuelve pronto, hay algo que también es igual de seguro, que nosotros puede ser hoy mismo, aunque estés gozando de plena salud, aunque estés en tus mejores años de tu vida, hoy mismo puede ser tu último día. Y para ti ese fue tu fin del mundo. Y para ti o para la persona que pasara por la muerte hoy o mañana o pasado, ya tiene que ir delante del Señor. Y se le acabó la feria. La tercera postura, esa es la peligrosa, esa es la que debes evitar, es la indiferencia a estas cosas. Aquel que no se da el tiempo ni siquiera para pensar en ello. El tema de que Cristo vuelva me da sueño. Háblame de otra cosa, háblame, no sé, de que
que voy a prosperar, de que voy a salir de mis problemas, pero eso de que Cristo va a volver, no pienso en ello. Es más, cuando pienso en ello, le digo, ay Señor, no vengas todavía, déjame ver a mis niños crecer, ¿no? Déjame que me case, déjame probar el amor, y ya una vez que pruebe el amor, ya entonces puedes volver. Mira, hasta los niños aplaudieron allá. ¿Sabes qué? Muchos a lo largo de la historia se han casado por eso. Es que, no sé, de repente si el domingo o los domingos la temática del regreso de Cristo ha sido como, no sé, el tema de muchas semanas, dicen, no, yo me voy a casar antes de que Cristo venga. Si Cristo ya viene, no, yo primero me caso. Es como si fuese algo, pues sí, tiene que pasar, pero no quisiera que pasara. Si alguien aquí está en una, tienes que ser honesto contigo mismo. Si estás en una actitud, en una postura como esta, corrígela, enfócate. Si eres indiferente a que Cristo vuelva. Dice Pablo que en un saludo, en una despedida que da, dice, a todos aquellos que amen su venida. Dice, el Señor me dará la corona que tiene preparada para mí, y no solo para mí, sino a todos a los que aman su regreso. Los dos primeros, el radical y el moderado, no son opuestos. El tercero tiene sus intereses puestos en la tierra. Ahora, vamos a regresar al texto, considerando, como te decía, que la postura de Pablo es una postura radical, pero si tu postura es una postura moderada, los consejos que aquí, a partir de lo que ya te dije, nos hará ver el texto de otra manera. ¿Ok? Ahora vamos a regresar otra vez al verso 26 con esto en mente. Ya nos metimos en la cabecita de Pablo, ahora volvamos a revisar el verso 26. Debido a la crisis inminente o actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Es lo primero que hace. Es decir, no corras prisa. Si estás soltero, no corras prisa por casarte. Si estás casado, no corras prisa por mantenerte así o por no estarlo. Quédate como estás. Si tienes esposa, dice, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero bueno, si te casas, no es pecado. Ya hablamos, tienes libertad. Si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en ese tiempo de crisis inminente, se tendrán aflicción en la carne. Estoy tratando de evitárselos, dice Pablo. Verso 29. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Los tiempos se han acortado. Si eres radical, pues sí, se han acortado. Cristo está a la puerta. Si eres moderado, no te olvides, puedes morir hoy, puedes morir mañana. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio, y está tratando de cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva superior y diferente, un punto de vista más allá, que va mucho más allá del interés personal. Verso 30, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos ni por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, porque este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Esta es una perspectiva superior del matrimonio y de la soltería también. ¿Cómo pudiéramos resumir esta sección? Pablo está diciéndonos, mira, el estado civil es transitorio. Que eso no te preocupe, que eso no te robe el sueño. El matrimonio no es la felicidad. La soltería tampoco es la felicidad. Una persona no se realiza cuando se casa, pero tampoco se realiza por permanecer soltero. Los logros, los éxitos, los fracasos, bueno, eso es pasajero. Es totalmente pasajero. Estás progresando, te está yendo muy bien, estás batallando,
es pasajero. Por muy mal que te esté yendo, como dice por ahí la canción, no, esa no es la canción, ¿no? Ese es el dicho. No hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo soporte. Pero también si te está yendo muy bien, pues también de esta vida no te vas a llevar absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es pasajero. La alegría o la tristeza no debe absorberte, dice Pablo. ¿Te han divorciado? ¿O llevas 50 años de casados? Da lo mismo. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Pablo de que Cristo viene pronto o que pronto iremos a Él, no es tan relevante. Es más, no es relevante. ¿Te sientes incompleto por estar soltero? ¿O te sientes feliz de estar soltero? Que eso no te absorba. Hay una expresión en la Escritura, Maranata, que significa el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y aquí mira, híjole, me voy a dar un balazo en la pata. Muchos aquí ya me conocen como el casamentero. Yo quiero casar a todos y siempre ando buscándole por ahí, ¿verdad?, cómo acomodar. Yo no sé ya ni por qué lo hago, o si ya se me hizo costumbre, pero me gusta. Y me gusta porque los enfado también, de repente hasta la verdad. Me estoy dando el balazo en la pata, hasta disfruto que, pues ya no me estés diciendo eso. Más cuerda me dan. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar la solución para cuando alguien, no sé si sea una buena palabra o no, pero molestón como yo, te diga, ¿qué onda? ¿Cuándo te casas? O ya te estás quedando. Dile, Maranata. El Señor ya viene, el Señor vuelve. ¿Por qué? Digo, es un poquito de broma, pero no lo es tanto. Si esa es una realidad en tu corazón. Ahorita vamos a llegar en esta segunda sección a aterrizar estos conceptos, ¿no? Pero creo que esta convicción de que Cristo vuelve debe ser nuestra ancla segura. En la que seas casado o estés soltero, te debes arraigar. Cristo viene pronto. Y punto. Hay una expresión aquí que te dejo, dice, solo con una perspectiva superior seremos capaces de discernir si lo que hacemos en esta vida tiene peso eterno o es completamente irrelevante. Solo si tenemos una perspectiva superior. Por eso te decía que es súper importante meternos en la mente del apóstol, porque si no entendemos qué es lo que hay en su corazón, torcemos sus palabras. Para él, desayunar, comer y cenar es Cristo. Y la obra del Señor es lo que lo mantiene. Dijo, yo ya me quisiera ir con el Señor, pero me quedo porque sé que todavía tengo trabajo que hacer entre ustedes. Por eso expresiones tan fuertes como para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, que a veces nosotros las replicamos, pero el saco nos queda, es talla 49 y en realidad somos talla 25, o sea, nos sobra, porque decir eso implica que comemos, cenamos, desayunamos y dormimos y despertamos con Cristo en nuestra mente y con su obra delante de nosotros, queriendo hacer la obra de Dios. Y si, ojalá, llegáramos a una calidad espiritual tal, honestamente creo que vamos a entender mucho mejor cuando Él dice, bueno, si no te casas da lo mismo, y si sigues soltero pues da lo mismo. Hay cosas que son mucho más importantes en esta vida que estar acompañado o estar solo. La segunda y última sección, que está en los versos 32 al 40, ahora sí se enfoca a los solteros, porque eso es lo suyo, ¿no? Es el ministerio de Pablo, convencer a todos de que no se casen. Ahí sí,
yo le dije el otro día a alguien, le digo, mira, si Pablo viviera hoy nos amaríamos seguramente, pero yo le diría, Pablo, yo no soy de tu religión, de la de convencer a todos que sean solteros. Yo los quiero casar a todos. Pero desde esta perspectiva da lo mismo. Sin embargo, para quienes decidieran mantenerse así solteros o que no han decidido si quieren permanecer solteros o casarse, bueno, en esa segunda sección le he llamado ten una soltería con propósito. Soltería con propósito, versos 32 al 40. Vamos a leer los versos 32 al 40, los vamos a leer despacito. Ya tenemos con la primera sección, creo que tenemos ya los argumentos suficientes para leer esta segunda sección y comprenderla mucho mejor. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. El verso 35 es clave y de alguna manera resume lo anterior y lo posterior. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida de forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida, hace bien. Y el que no se casa, hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Qué interesante esta perspectiva. La perspectiva ahora, creo yo, muy práctica. En cuanto a te cases o permanezcas solo o sola, hay algo más importante y superior, una perspectiva mucho más elevada. Sin embargo, ya en temas prácticos, en el día a día, si lo que estás buscando, hablando aquí a los solteros, viudos y viudas, si lo que estás buscando es agradar al Señor, servir al Señor, que el Señor use tu vida al 100% de tu capacidad, bueno, déjame decirte que el matrimonio te va a diezmar. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio tiene sus propias responsabilidades y sus propias demandas. Y aunque quisieras, hombre o mujer, ir, venir, él está poniéndose como ejemplo. Él no tiene que pedirle permiso a la mujer de, oye vieja, ¿qué crees que? Híjole, empieza como 15 días antes, ¿no? ¿Cómo le hago para gestionar este viaje misionero con la doña y que no se me ponga furiosa, ¿no? Mi amor, fíjate, ¿qué crees? Que por ahí Silas, es que Silas, ya sabes cómo es Silas. Embauca y todo, ya se comprometió, ya nos comprometió, fíjate que tenemos que ir a Tesalónica y a Berea y pum, 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 y la mujer así, ¿no? Así con el trapito, así como a ver a qué hora, paz, cálmate, ¿no? ¿A quién le tenía que pedir permiso Pablo? Nadie. Si le daban las 3 de la mañana enseñando la palabra, no estaba con él, me va a ir como en feria, ¿no?
¿Por qué se ríen? Como si estuviéramos hablando de algo que es común. Es un tema de practicidad. Pero, como te decía al principio, la soltería, desde la perspectiva de Pablo, es con un propósito. No es mantente soltero para que seas feliz, para que te desarrolles como persona, para que termines tu carrera, para que hagas esto, el otro. Muchas de las cosas que algunos de nosotros tal vez pudiéramos sugerir a nuestros jóvenes o a nuestros hijos. No te cases. Y las únicas razones que damos para que no te cases son razones vanas. Es soltería con propósito. Todo lo que acabamos de leer, ahí llévatelo porque está muy claro. Pablo lo que tiene en mente es para que puedas servir al Señor, para que puedas servir al Señor, para que no tengas restricciones, para que no tengas distracciones. Él llama al matrimonio, o sea, lo define como un distractor, porque obviamente tendrás que cumplir las responsabilidades que como esposo o como esposa conlleva la vida matrimonial. Así que, indistintamente de que tu deseo sea casarte o sea seguir soltero, bueno, mientras seas soltero o soltera, viudo o viuda, mientras lo seas, número uno, hay oportunidades hoy que tú tienes que solo la soltería te puede dar. Y la pregunta es, ¿las estás aprovechando o no? ¿Tu soltería es una soltería con propósito? Pregúntatelo tú que eres soltero. Los que estamos casados, obviamente tenemos que, por ejemplo, ahí nos habló, en la sección anterior nos habló a nosotros. Dice, a los casados les digo, no te concentres solo en tu matrimonio. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera y otras versiones dice, para los que tienen mujer, hagan como si no tuvieran. Obviamente toma esto, ¿verdad?, desde un aspecto espiritual. O sea, no digas, ya ves, ya Pablo dijo, desde ahora en adelante voy a usar Reina Valera, porque dice que a los maridos como si no tuvieras mujer. O sea, tomemos las cosas desde el espíritu y no malinterpretemos. Por eso es súper importante haber entrado a la mente y a la intención de Pablo al tomar sus consejos. Pero si eres soltero, tienes oportunidades que no puedes desaprovechar. Y si no estás aprovechando tu soltería para servir al Señor como pudieras, estás perdiéndote tú mismo, estás perdiéndote de mucho. Número 2, necesitamos, pero si eres soltero, necesitas mantener esta perspectiva superior para que tu soltería tenga propósito. La perspectiva de la que hablamos en esta primera sección. Cristo vuelve, que eso sea tu ancla, que eso sea tu motivación. Que si te casas, bien, pero que si no te casas, también. Que no esperes que el matrimonio venga a dar significado a tu vida. El matrimonio no te va a dar significado. Al final te lo voy a decir y con eso voy a cerrar. Número 3, hoy gozas como soltero de beneficios que los casados no tenemos. Tiempo, ¿tienes más tiempo? Tienes más tiempo que un casado, te lo aseguro. Aunque tengas agendas apretadas, tienes más tiempo que un casado, y un casado sobre todo si tiene 3, 4, 5, 6 hijos, y si son chiquitos, olvídate. Tú tienes más tiempo que alguien que está casado. Puedes tener un mejor enfoque de las cosas espirituales como soltero. Porque llegas a tu casa y a diferencia del casado, que todavía llegas a hacer un montón de cosas y tienes que pensar en muchas cosas. Si eres hombre, tienes que mantener, tienes que cuidar, todo lo que ya sabemos. Como soltero, tienes tiempo, mayor enfoque, estás libre de distractores, tienes menos responsabilidades y tienes esta palabra que creo que encierra todo esto: libertad. Libertad, libertad, libertad y libertad. Un hombre casado, una mujer casada, aunque sean cosas que tienen que ver con el ministerio, tienes que gestionar tu tiempo o el tiempo que debes a tu familia. Le robas tiempo a tu familia. Cada vez que alguien aquí te da su tiempo, el pastor Rubén, el pastor Alex o cualquiera de nosotros, tu servidor, que damos un tiempo para atender tu necesidad,
No olvides, le estamos robando tiempo a nuestra familia, le robamos tiempo a nuestros hijos. En alguna ocasión alguien oró por nosotros hace como 20 años, nos despidió, veníamos de Cuernavaca para acá, nos despidieron y de verdad eso se me quedó tan grabado. En aquella ocasión el pastor que oró por nosotros y nos despidió de la iglesia, públicamente le dio gracias a mi esposa y a mis hijos. Estaban muy chiquitos, Andrés y Jimena, o sea, tendrían 5 años y 7, 8 años Jime. Les agradeció por el tiempo que me habían prestado a la iglesia. 2 años estuve sirviendo casi tiempo completo en aquella ocasión y les agradeció a ellos. Se me hizo tan interesante esta perspectiva, porque es cierto, el tiempo que alguien te dedica, siendo él o ella casados, se lo robó a los hijos, se lo robó a la esposa o se lo robó al esposo. Pero el soltero, tienes libertad. Concluyo con esto y te lo dejo ahí en pantalla. Ni el matrimonio ni la soltería son el estado ideal. El estado ideal es amar al Señor y servirle de todo corazón por encima de todo y de todos y anhelar su pronto regreso indistintamente de cuál sea nuestro estado civil. Ahí lo vamos a dejar para quienes están tomando nota. Así que con esto concluimos esta sección, esta sección de la carta. Espero que haya edificado tu vida, espero que te oriente, espero que te ayude a tomar buenas decisiones en lo que tiene que ver con matrimonio, con soltería, y que nos enfoquemos en esto, amar al Señor. Si estás soltero y te quieres casar porque dices, no, es que yo quiero casarme, no quiero quedarme solo, no me veo siendo un hombre mayor o una mujer mayor estando solo, cásate, ya vimos aquí, tienes libertad de hacerlo. Pero mientras estés soltero, soltera, aprovecha. Son oportunidades preciosas para que sirvas al Señor. Si estás casado, si estás casada, bueno, gestiona bien tu tiempo, administra bien tu tiempo, pero sobre todo amemos al Señor, sirvamos al Señor, anhelemos su regreso. Si somos radicales y si tú consideras que Cristo está a la puerta, pues con mayor razón el reloj ya da las 12. Si eres moderado como yo y dices, bueno, pues puede ser que venga el mes que entra, el año que entra, puede ser que pasen 100 años, pero de todas maneras estoy listo y estoy preparado, y si hoy me muero, estoy listo para estar delante del Señor. Mantengámonos así, amando al Señor, sirviendo al Señor y anhelando su regreso. Pero si eres indiferente a esto, hoy es un día en el que necesitas reenfocar tu corazón, alinear tu corazón hacia estas cosas. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que